¿Qué pasaría si tu casa no tuviera suelo firme, bajo los pies, si la única cosa entre tú y un abismo de 1000 metros fuera una pared de piedra de 20 centímetros de grosor? En este planeta existen casas construidas donde ninguna casa debería poder existir, sobre pilares volcánicos, dentro de acantilados verticales, suspendidas sobre ríos que las arrastran cada primavera. No son accidentes de la historia, fueron construidas ahí deliberadamente. Porque ese precipicio era la defensa perfecta, porque esa cueva era la única protección disponible, porque alguien decidió que vivir en lo imposible era mejor que no vivir. Algunas llevan 1000 años en pie, en lugares donde los ingenieros modernos no saben cómo se levantaron. Otras fueron construidas por soldados en guerras que ya nadie recuerda, y siguen ahí décadas después de que la guerra terminó. Hay casas colgadas de acantilados donde el viento puede tirar a un hombre, monasterios pegados a paredes de granito a los que solo se llega escalando, pueblos enteros construidos sobre roca volcánica que el mar erosiona cada día sin parar. La pregunta no es si son peligrosas, lo son. La pregunta es qué tipo de persona construye su hogar exactamente ahí, en el lugar donde la geografía dice que es imposible, y qué encuentra allí que no puede encontrar en ningún otro sitio más seguro. Bienvenidos a las casas construidas en lugares imposibles, estructuras que desafían la física, la lógica y el instinto de supervivencia, y que siguen en pie para demostrar que el ser humano no acepta límites geográficos como respuesta final. En el corazón del macizo central francés, el río Alzou ha tallado durante millones de años un cañón de paredes verticales de caliza. Sobre una de esas paredes, a 150 metros sobre el fondo del valle, se apilan en 7 niveles superpuestos una ciudad, una serie de santuarios y una ciudadela medieval que desafía toda lógica constructiva convencional. Rocamadour no fue planeado verticalmente. Fue construido así porque no había otra opción. La estrecha cornisa de roca entre la pared del cañón y el vacío era el único espacio disponible. Los constructores medievales no eligieron la verticalidad como estética. El primer santuario, en este acantilado, data del siglo X, cuando fue descubierto el cuerpo incorruptible de un hombre identificado como Zaccheo, un discípulo de Cristo. El hallazgo desencadenó una oleada de peregrinaciones que convirtió a Rocamadour en uno de los 4 grandes destinos de peregrinación de la Europa medieval junto a Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. En su apogeo medieval, el siglo XII y XIII,
Rocamadour recibía a cientos de miles de peregrinos al año, Enrique Socuado de Inglaterra, Luis Miede de Francia y San Domingo de Guzmán realizaron la peregrinación. La escala del tráfico religioso forzó una expansión constante del complejo hacia arriba porque hacia los lados no había espacio disponible. La capilla de Nuestra Señora, ubicada en el nivel de los santuarios, alberga la estatua de la Virgen Negra de Rocamadour, una talla de madera de nogal del siglo, dioce de apenas 70 centímetros de altura que durante siglos fue considerada milagrosa. Colgada del techo de la capilla hay una espada que según la leyenda es Durandal, la espada del caballero Roldán. Hoy, 600 personas viven permanentemente en Rocamadour. La logística cotidiana de vivir en 7 niveles verticales, conectados por escaleras, sin espacios horizontales y con el cañón siempre presente al fondo, convierte cada tarea doméstica ordinaria en un ejercicio de planificación vertical que los habitantes realizan de forma completamente automática e irreflexiva. En el Valle de Paro, en el Reino de Bután, una ladera de granito se eleva a 900 metros sobre el fondo del valle en un ángulo casi vertical. A 600 metros de altura, pegado a esa pared como si la montaña lo hubiera generado de forma espontánea, está el monasterio del Nido del Tigre. El monasterio alberga permanentemente a un pequeño número de monjes que viven en un aislamiento casi total. Reciben visitantes durante el día, pero el acceso está estrictamente regulado. Hay espacios del complejo donde ningún visitante puede entrar y donde los monjes mantienen prácticas de retiro de semanas o meses sin contacto exterior. Desde la terraza principal del monasterio, la vista hacia el Valle de Paro 600 metros abajo produce un vértigo físico medible. El pueblo, los arrozales, el aeropuerto, todo lo que constituye la vida cotidiana del reino, parece pertenece a otro mundo visto desde esa altura y desde ese ángulo oblicuo. En el extremo sur de Córcega, donde el mar Mediterráneo se estrecha hasta convertirse en el estrecho de Bonifacio, una ciudad entera crece sobre un acantilado de caliza blanca que cae verticalmente más de 60 metros hasta el agua. Desde el mar, Bonifacio aparece una ilusión óptica. Los edificios medievales avanzan más allá del borde del acantilado con voladizos que sobresalen varios metros sobre el vacío. Algunas fachadas no tienen tierra firme debajo, solo roca, aire y agua.
La ciudad alta, la Hauteville, fue fundada en el siglo IX por el marqués Bonifacio de Toscana. Sus constructores eligieron este promontorio precisamente por su inaccesibilidad. El acantilado era la mejor muralla que ningún arquitecto militar podía diseñar. La roca caliza sobre la que descansa Bonifacio lleva milenios siendo erosionada por el mar desde abajo y por la lluvia desde arriba. Zoitón es de arriba. Los geólogos han documentado grietas estructurales en la base del promontorio que avanzan lentamente cada año sin detenerse. El Escalier du Roi d'Aragón, una escalinata de 187 peldaños tallados directamente en la roca vertical del acantilado, desciende desde la ciudad hasta el nivel del mar. Según la leyenda, fue excavada en una sola noche por soldados aragoneses durante el asedio de 1420 y arró por el prellado La realidad histórica es más prosaica, pero igualmente impresionante. La escalinata fue tallada a lo largo de décadas para acceder a una fuente de agua fresca en la base del acantilado durante los periodos de asedio prolongado cuando los sitiadores cortaban el acceso terrestre. Los vientos del estrecho pueden superar los 100 km por hora durante las tormentas de tramontana. Las ráfagas golpean directamente las fachadas de los edificios que asoman sobre el vacío. Las ventanas de las casas en el borde llevan siglos resistiendo esa presión constante y lateral. Hoy, alrededor de 3.000 personas viven permanentemente en Bonifacio. Algunos de sus apartamentos tienen terrazas que avanzan sobre el acantilado. Desayunar con el Mediterráneo 60 metros debajo de los pies no es una experiencia turística para sus habitantes, es simplemente el martes.
Bonifacio existe porque sus fundadores entendieron algo que la arquitectura moderna frecuentemente olvida. El terreno más difícil es a menudo el terreno más defendible. El acantilado no era un obstáculo, era el fundamento de toda la estrategia urbana desde el primer día. En la comarca catalana de la Garroteja, entre dos ríos y sobre una columna de basalto volcánico de casi 50 metros de altura y apenas 1 kilómetro de longitud, existe el pueblo más estrecho de Cataluña y uno de los más improbables de toda Europa. El río Fluvià y el río Toronel confluyen exactamente debajo del pueblo, formando un ángulo de ataque natural que erosiona la base del acantilado desde dos direcciones simultáneamente. Los geólogos monitorean activamente la estabilidad de la roca basáltica con instrumentos instalados en la base. El pueblo tiene hoy apenas 1000 habitantes. La calle principal corre paralela. Al borde del precipicio durante toda su longitud, caminar por ella significa tener siempre, a un lado, fachadas medievales de piedra y al otro, 50 metros de vacío y el sonido del río abajo. Castellfollit de la Roca no es un pueblo construido a pesar del acantilado, es un pueblo construido gracias al acantilado. Sin esa columna de basalto volcánico, este lugar sería un campo de cultivo más en la llanura catalana, sin historia, sin forma y sin razón para existir.
en el noreste de Turquía, dentro del Parque Nacional de Altandere, la ladera boscosa de una montaña del Ponto, guarda un secreto construido directamente en la roca vertical a 300 metros sobre el fondo del valle, el monasterio de Sumela, fundado en el año 386 después de Cristo. Según la tradición, dos monjes atenienses llamados Barnabas y Sofronios encontraron en una cueva de este acantilado un icono de la Virgen pintado según la leyenda por el propio evangelista Lucas. Construyeron una capilla para protegerlo. Ese fue el inicio de lo que con el tiempo se convertiría en uno de los complejos monásticos más extraordinarios del mundo. El monasterio no fue construido sobre la roca, fue construido dentro de ella. La parte trasera del complejo es literalmente la pared del acantilado. Los muros exteriores son los únicos añadidos humanos. El interior usa las cavidades naturales de la roca como habitaciones, pasillos y capillas talladas directamente en la piedra. Durante más de 1000 años, el monasterio fue un centro de peregrinación para los cristianos del Ponto y de todo el Mediterráneo oriental. Los emperadores bizantinos lo visitaron y lo financiaron. Sus frescos, que cubren cada centímetro de las paredes de la capilla principal, datan del siglo IX al Licigueme. En 1923, con el intercambio forzado de poblaciones entre Grecia y Turquía, la comunidad griega del Ponto fue deportada. El monasterio quedó vacío de la noche a la mañana. Durante décadas fue saqueado, vandalizados sus frescos con grafitis y sus objetos sagrados dispersados por el mercado de antigüedades. El gobierno turco inició un proceso de restauración en 2012 que sigue en curso. Los frescos han sido parcialmente recuperados, aunque las marcas del vandalismo son todavía visibles en muchas secciones.
El icono original de la Virgen fue sacado por los monjes en 1923 y hoy se conserva en Atenas. Llegar al monasterio requiere subir por un sendero de 45 minutos que trepa por el bosque de abetos del Parque Nacional. No existe carretera hasta la entrada. En invierno, el camino se cubre de nieve y el acceso se vuelve técnicamente peligroso, sin equipamiento apropiado. Sumelá es un lugar donde la fe eligió el punto más inaccesible de la montaña, no a pesar de su dificultad, sino por ella. La roca era la protección, la altura era el privilegio, y la cueva natural era la prueba de que ese lugar había sido elegido por algo más que la simple voluntad humana de construir. En el centro de Grecia, donde la llanura de Tesalia termina abruptamente, emergen del suelo columnas de arenisca gris de hasta 400 metros de altura. Sobre algunas de ellas, construidos en el siglo XIV, descansan 6 monasterios que siguen activos hasta hoy. Estas formaciones geológicas se crearon hace 60 millones de años en el fondo de un lago prehistórico. Los sedimentos se comprimieron en capas de roca que la actividad tectónica y la erosión posterior fueron tallando durante millones de años hasta crear estas columnas aisladas y verticales. Los primeros monjes llegaron a Meteora en el siglo IX y vivieron en cuevas naturales dentro de las columnas de roca. No construyeron nada. Se limitaron a habitar lo que la naturaleza había excavado. Durante 4 siglos, la vida monástica fue literalmente troglodita y completamente invisible desde abajo.
La construcción de los primeros monasterios comenzó en el siglo XIV bajo el liderazgo de San Atanasio Metierreites. Los materiales de construcción, piedra, madera, mortero y herramientas debían subirse a la cima de columnas sin caminos ni rutas de acceso de ningún tipo. Durante siglos, el único método de acceso fue una red de cuerdas y cestas de madera. Los monjes subían dentro de cestas elevadas manualmente, por otros monjes desde la cima. Cuando los visitantes preguntaban con qué frecuencia cambiaban las cuerdas, la respuesta era siempre la misma: cuando se rompían. Las escaleras talladas en la roca no fueron excavadas hasta el siglo XX. Antes de eso, la inaccesibilidad física era la principal defensa de los monasterios contra los saqueos, las invasiones otomanas y los conflictos que devastaron la región durante siglos de inestabilidad política y religiosa. El monasterio de Gran Metierón, el más grande del complejo, fue construido sobre la columna más alta. Su iglesia principal data del siglo XIV y conserva frescos bizantinos que sobrevivieron siglos de humedad, frío extremo, abandono parcial y el paso del tiempo sin restauración sistemática.
Hoy, 6 de los 24 monasterios originales siguen funcionando con comunidades monásticas activas. Los monjes y monjas que viven allí han elegido voluntariamente un aislamiento que sus predecesores del siglo XIV no siempre pudieron abandonar, ni aunque quisieran hacerlo. Meteora existe en la intersección entre la geología más dramática de Europa y la necesidad humana de encontrar un lugar donde el mundo de abajo no pueda llegar. Lo lograron durante siglos. Hoy las escaleras y los autobuses turísticos han acortado esa distancia, pero el vacío entre la roca y el cielo permanece exactamente igual. A 500 metros de la costa de Normandía, en la bahía con la mayor amplitud de mareas de Europa continental, una isla de granito de menos de 1 kilómetro cuadrado sostiene una abadía benedictina, un pueblo medieval amurallado y una historia de 12 siglos sin interrupción real. La construcción de la abadía comenzó en el siglo VIII después de que el obispo Aubert de Abranches afirmara haber recibido 3 visiones del arcángel Miguel ordenándole construir un santuario en la roca. Según el relato hagiográfico, el arcángel tuvo que perforarle el cráneo con el dedo para asegurarse de que el obispo tomara en serio el encargo. La estructura del Mont Saint-Michel es un prodigio de ingeniería medieval acumulativa. Cada siglo añadió nuevas capas y nuevos niveles sobre los anteriores. Las criptas góticas del siglo XIII sostienen las naves románicas del Logesi, que a su vez descansan sobre las primeras capillas carolingías del Loete.
Durante la Guerra de los 100 años, el Mont Saint-Michel fue el único punto de Normandía que nunca cayó en manos inglesas. Su naturaleza insular y sus murallas permitieron resistir asedios repetidos durante décadas. Los habitantes sabían que la marea era su mejor aliado estratégico y esperaban su turno. En el siglo XIX, durante la Revolución Francesa y el período napoleónico, la abadía fue convertida en prisión. Llegó a albergar más de 700 presos políticos simultáneamente. Víctor Hugo protestó públicamente contra este uso. Encerrar hombres entre estas maravillas es como meter la jaula dentro del pájaro. Hoy, entre 30 y 40 personas viven permanentemente en el Mont Saint-Michel, son la comunidad permanente más pequeña de cualquier municipio francés continental. Sus casas medievales están literalmente superpuestas unas sobre otras en las laderas de la roca, siguiendo la topografía sin cuestionar su lógica vertical. Lo que hace al Mont Saint-Michel verdaderamente extraordinario no es solo su arquitectura ni su historia, es su relación con el mar. 2 veces al día, el agua decide si este lugar está conectado con el mundo o completamente separado de él. La isla no controla ese ritmo, simplemente lo acepta desde hace 12 siglos. En el archipiélago de Vestmannaeyjar, frente a las costas de Islandia, una isla de roca volcánica emerge del Atlántico Norte. Sobre ella, una sola casa blanca, sin vecinos, sin carretera, sin electricidad de red, solo océano en todas las direcciones. La isla fue habitada por una pequeña comunidad de cazadores de frailecillos hasta 1930. Hoy la casa pertenece a una asociación local de caza. Solo se llega en bote cuando el mar lo permite. El Atlántico decide los horarios, no el habitante. Acantilados, pilares de roca, árboles centenarios, ríos violentos, paredes verticales de granito.
El ser humano encontró en cada uno de ellos no un obstáculo sino una oportunidad para construir algo que nadie más se había atrevido a intentar. Lo más extraordinario de estas casas no es su ingeniería, es su persistencia. Siglos de terremotos, inundaciones, guerras y vientos extremos no las vaciaron permanentemente. Esa obstinación no es locura, es identidad. Para quienes las habitan, el lugar imposible no es una amenaza sino la definición de quiénes son. Abandonarlo sería perder algo que ningún lugar más seguro y más cómodo podría devolver. Sei Sonozenko. Las casas imposibles también son un espejo, nos recuerdan que la comodidad y la seguridad no son las únicas razones por las que los seres humanos eligen dónde vivir.
cada estructura que viste hoy fue construida sin planos digitales, sin grúas modernas y sin los materiales que la ingeniería contemporánea considera imprescindibles. En Planeta Nómada, seguimos buscando esos lugares donde la geografía y la voluntad humana negocian quién tiene la última palabra. Suscríbase, active la campana y nos vemos en el próximo destino. En algún lugar donde alguien, en este mismo momento, está construyendo algo en un sitio donde nadie debería poder construir, y dentro de 100 años otros lo mirarán con la misma incredulidad con que usted acaba de mirar estos.